Muy buenas noches a todas y todos. En este caso tal vez está por ahí el subteniente. Pero darles la bienvenida, gracias por conectarse. Estamos empezando con estos 10 minutitos de retraso, dando el chance específicamente que la gente y sus compañeras y compañeros del curso puedan ir ingresando, ¿no? Entonces, antes de empezar, me gustaría precisamente también poder aclarar algunas dudas que han estado surgiendo en relación a algunos mensajes que he estado recibiendo sobre el tema de cómo se trabaja el curso. Y es bueno hacerles recuerdo de que el curso se trabaja específicamente un módulo por semana, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta, o sea, el módulo inicia el día lunes y termina el día domingo de cada semana, ¿no? Y durante este periodo y las fechas que comprometen la semana, precisamente también es el módulo, bueno, son las fechas y el plazo en el cual se puede presentar tanto la tarea como también la evaluación del módulo, ¿no? Entonces no hay días así específicos para presentar tareas o para hacer evaluaciones, siendo que precisamente el propósito de este tipo de cursos que realizamos es respetar precisamente el tiempo que ustedes tienen, el ritmo de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos para poder desarrollar las actividades que vamos haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, por eso que en todo el rango de la semana ustedes pueden revisar los contenidos, ya sea el contenido específico del módulo, también pueden ver específicamente los contenidos complementarios que también son importantes de poderlos trabajar y revisar, el material didáctico de apoyo y por último trabajar específicamente con la tarea y la evaluación. Hay posibilidad de poder reponer por alguna situación extraña o diferente, también hay posibilidad, ¿no? Al finalizar precisamente el curso, después del último módulo del curso, se va a habilitar un periodo de regulación. En este periodo de regulación vamos a habilitar todos los módulos por unos cuantos días, no es por tiempo ilimitado, solamente por unos cuantos días, para la posibilidad de presentar tareas o evaluaciones que no han sido presentadas en su oportunidad o en el momento establecido. Estas fechas de periodo de regulación se las va a publicar en el panel de avisos del curso. Es muy importante que ustedes, que cada que ingresen al aula virtual, a la plataforma, revisen el panel de avisos, porque en el panel de avisos precisamente vamos a dar todos aquellos comunicados importantes en torno al tema del ejercicio y cómo está, al desarrollo del curso, ¿no? Entonces, primero quería empezar con esa aclaración antes de que se me olvide, para que podamos ya iniciar el trabajo específico del día de hoy. Bueno, para esta sesión, quien les va a acompañar y quien va a desarrollar la sesión es mi persona. Ya creo que todos me conocen, ¿no? De todas maneras, soy Renzo Vargas, el responsable de la unidad de promoción y educación de acá de la Defensoría del Pueblo, ¿no? La metodología de trabajo que vamos a tener para el día de hoy es exactamente igual a las que habíamos planteado ya en la anterior sesión, que es precisamente de dar el chance de poder desarrollar un poco en primera instancia todos los contenidos y el material de presentación que tiene que ver con el tema de hoy, y luego abriremos un espacio precisamente para preguntas y poder compartir comentarios, tal vez alguna experiencia o puntos de vista. También es importante, sin embargo, que si ustedes tienen alguna pregunta en específico que consideran oportuna responderla en ese momento, pues no duden, sientan la libertad de poder interrumpir el momento que ustedes quieran, y así podemos nosotros responder en ese momento a esa pregunta y desarrollar toda la exposición o esta sesión más de conversatorio, tal vez de encontrarnos y poder conversar de una manera más dinámica también, que sería bueno tanto para ustedes como para mi persona, ¿no? Entonces, creo que ya sin tanto preámbulo más, creo que ya he respondido a las dudas que tenían algunos en relación al curso. Entonces, ahora sí podemos ya empezar directamente con el tema. El tema específico de esta sesión, como ustedes saben, es específicamente el tema de derechos humanos en específico. Si bien puede parecer tal vez en algún momento para ustedes un tema relativamente repetitivo, ¿no? De que ya se ha hablado de este tema, estoy seguro que ustedes conocen del tema, que ya lo han podido trabajar en algún momento. Sin embargo, considero es importante y hemos visto prudente precisamente incluir este módulo dentro de este curso, porque tenemos que darle una perspectiva específica, ¿verdad?
y es una perspectiva en este sentido ya no tanto como siempre seguramente ustedes han podido trabajarlo, de que la policía tiene que respetar derechos humanos y cómo debe hacerlo, ¿no? Marcado en esa perspectiva más que todo operativa dentro del marco de sus funciones. Sin embargo, lo que nosotros pretendemos trabajar específicamente en este tema ahora con ustedes tiene que ver más bien con esa otra mirada que tiene que tener y ahora necesaria para nosotros y para la unidad precisamente con la que ustedes están trabajando, que es la unidad de género, con esa mirada específica de poder ver las cosas como perspectiva de género, pero al mismo tiempo desde una mirada interna, ¿no? O sea, de cómo nosotros los derechos humanos podemos ponerlos en vigencia, pero de una forma interna a la institución, ¿no? Entonces creemos nosotros, algunos conceptos, algunos principios que podemos compartir con ustedes, pero bajo esta perspectiva y para que puedan ser entendidos y aplicados posteriormente, ya no solamente en esa función policial operativa de policía ante la sociedad, sino más que todo de cómo nosotros de una manera interna e institucionalmente vamos a trabajar estos temas de derechos humanos y con esta perspectiva que les mencionaba, ¿no? No sé si me podrían ayudar, por favor, en que si es que ya he compartido la presentación y si pueden ver la presentación, si me pudieran avisar, por favor. Sí se ve. Gracias, coronel, gracias, sí. Que bueno, entonces, bajo este marco es que nosotros ahora queremos desarrollar precisamente la presentación de hoy y es muy importante que en ese marco también ustedes traten de pensar en el tema que estamos desarrollando, pero orientado a esa finalidad, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que no es necesariamente lo mismo lo que estábamos viendo o lo que nosotros ya habíamos pensado o aprendido y conocemos sobre el tema de derechos humanos, sino poner desde otra perspectiva hacia otra funcionalidad, por así decirlo, del tema de derechos, va a cambiar un poco la perspectiva y el modo en que nosotros tenemos que entender y concebir específicamente el tema, ¿no? Entonces, algo importante que tenemos que tomar en cuenta precisamente al momento de empezar esta presentación es el primer tema, es que tiene que ver que la historia de los derechos humanos, si bien es algo muy repetitivo, pero hay una característica que me parece muy interesante y que debemos nosotros siempre considerar este tema, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando en muchos casos se habla de derechos humanos, creemos que son unas cuestiones ya establecidas, son temas que ya se han trabajado y que prácticamente todo está escrito. Podríamos decir sí y no al mismo tiempo. Cuando nosotros les comparto esta diapositiva, por ejemplo, sobre algo de historia de los derechos humanos, muchos de nosotros asociamos que el ejercicio o el reconocimiento de los derechos humanos ha partido recién a partir del año 48, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero sin embargo es un proceso mucho más largo, no es un proceso de toda nuestra historia prácticamente como humanidad, el hecho de poder garantizar estos derechos. Y eso nos hace entrar en una lógica de que es un proceso histórico y de lucha constante. Es de tratar de generar estos espacios, este respeto, estas garantías de derechos, pero desde diferentes momentos históricos. Y cada momento histórico es particular en relación a ese tema, ¿no? Entonces son como ciertos pasitos que se han ido dando en relación de poder lograr específicamente un desarrollo y tal vez una normativa tan robusta como la que tenemos hoy en día en tema de derechos humanos. Y que sin embargo no es suficiente, que todavía de acuerdo a la historia, de acuerdo a la cultura y a los tiempos que nosotros vamos desarrollando, vamos a ir encontrando nuevas maneras de poder hablar del tema de derechos humanos. Entonces es importante, por eso me gustaría, les había planteado y se ha planteado en los contenidos, ver algunas cosas de cómo se han ido trabajando, ¿no? Y cuáles son los primeros, tal vez, instrumentos específicamente que han mostrado y que han logrado ir desarrollando esta lógica de desarrollo, de implementación, de generar derechos y de reconocer derechos, ¿no? Entonces, una de las primeras ha sido precisamente esta que es la primera que tiene que ver con la Carta Magna, que ha sido, miren ustedes, ha sido ya firmada en el año 1215, ¿no? Entonces, wow, uno piensa y dice, pucha, son cientos de años, pero sí, la lucha por los derechos es
es algo que empieza desde mucho, mucho más antes. Nosotros creemos que es algo relativamente moderno, cosas que se están imponiendo de forma reciente y no es cierto. Sin embargo, sí tenemos alguna normativa que es mucho más reciente, pero sigue siendo parte de ese proceso que les mencionaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este año, en 1215, en Inglaterra, esta Carta Magna ha sido firmada precisamente entre personas que demandaban algo al poder establecido de ese entonces, que era precisamente el rey, ¿no? El rey. Y bueno, Inglaterra todavía sigue teniendo una reina, ¿no? Actualmente, pero aún miren en todo ese camino que de dentro, no necesariamente de un ámbito, miren, dentro de la monarquía, en realidad también ha empezado el desarrollo y donde se ha empezado a exclamar y pedir derechos específicos para la gente. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la Carta Magna, era solicitando medidas específicas y concretas para proteger, ¿qué cosa? A las personas, la libertad individual de las personas. Que no exista un solo poder, en cierto modo abusivo, que limite a las personas, a los ciudadanos, su manera de vivir, su manera de construir su vida, ¿no? Entonces, o que limite aspectos tan fundamentales como su dignidad, ¿no? Entonces, miren, ya ha habido esta movida desde 1200, desde el año 1200, ¿no? O sea, es mucho tiempo atrás, donde uno puede creer que tal vez no estaba en una etapa todavía muy oscurantista, ocultista y que no había mucha movida en relación al tema de derechos, ¿no? Lo divino ya estaba prácticamente proclamando todo lo que deberías o no deberías hacer, ¿no? Entonces, ha sido interesante ver que eso no ha sido suficiente para organizar, ¿no? Entonces, imagínense, empieza ya más o menos en el año 1200 y tal vez muchos hay antecedentes incluso de que mucho más antes de que estas fechas ya han habido algunos instrumentos que se han encontrado en la Mesopotamia, incluso se habla específicamente de una especie de código específico en los egipcios, que ellos también ya tenían ciertas regulaciones a partir de derechos y de reconocimiento de ciertas libertades a las personas ya en ese entonces, ¿no? Claro que obviamente no están reconocidos específicamente como tales, como instrumentos, digamos, de derechos, por así decirlo, pero que sí tienen atisbos y esa intención, ¿no? De generar cierto respeto por las libertades individuales, ¿no? De las personas. Claro, como les digo, es un poco complicado hablar de eso porque estamos hablando de un pueblo, por ejemplo, los egipcios que eran totalmente esclavistas, ¿no? Sabemos que todas esas maravillas que han construido de las pirámides, por ejemplo, ha sido con mano de obra esclava, ¿no? Claro que en ese entonces era muy común tener esclavos, ¿no? Era como que, como les digo, el momento histórico, de acuerdo a los momentos históricos que estaban pasando, han sido las luchas específicas. Bueno, pero miren, luego hay un lapso interesante de tiempo del 1200 al 1600, ¿no? ¿Han visto? Pero que también es una movida que nace en Inglaterra, en Europa, ¿no? Que es la famosa petición de derechos. Y aquí ya se habla bueno, petición, la palabra ya lo dice todo, ¿no? De una especie de solicitud de derechos que se realiza, pero esto ya está más orientado al tema de que el pueblo debería participar en temas políticos, ¿no? Y también de afianzar un poco más las libertades individuales de las personas, ¿no? O sea, como por ejemplo, más que todo temas de seguridad en ese entonces, ¿no? Como que tenía que haber algún responsable de brindar seguridad, ¿no? A las personas, ¿no? Es muy interesante ver eso, como ya desde ese entonces la seguridad también era considerada como un tema ya de derechos y no tanto bajo esa lógica feudal de que yo soy el señor de tus tierras y tú como vives dentro de mi tierra, entonces tú me debes tributo, me darás lo que tú produces y yo en intercambio te voy a dar seguridad, ¿no? Entonces no era un tema específicamente que tenga que ver con un tema de derechos, como una preocupación por la seguridad de la persona. Si de pronto yo no era parte de esa tierra o este señor o el lord me expulsaba de la tierra del que él era dueño, entonces yo no tenía seguridad alguna, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante pensar de que, y miren cómo ya en ese tiempo algunos temas que tienen que ver con el ejercicio de derechos, pero más que todo incluso con el hecho de sentirse seguro, ¿no? Y ahí hago referencia a lo que la policía específicamente también hace y genera, que precisamente es brindar seguridad y trabajar por la seguridad de todos, ¿no? Pero miren que ya desde 1600 es muy importante pensar que la seguridad de las personas, o sea, el bienestar de las personas, en cierto modo, es el de pensar en el hecho de vivir sin violencia, ya ha sido desde entonces un poco descrito como una necesidad. Del mismo modo, ya miren, en 1600, ya unos años después, aparece el famoso acta del habeas corpus.
Y esto hasta el día de hoy sabemos que utilizamos el habeas corpus porque precisamente está orientado a enfrentar detenciones ilegales, ¿no? En cierto modo, en ese entonces al abuso de poder de ciertas autoridades designadas por el rey, que precisamente esto viene a romper esa lógica, ¿no? Muy interesante ver que la libertad, a pesar de que hay un poder absoluto, era también algo muy importante a ser tomado en cuenta. Miren cómo en 1600 ya empieza a generarse este movimiento más intensamente, hasta que de pronto sale el famoso Bill of Rights de 1689. Lo interesante es que Bill of Rights se lo puede traducir como una especie de contrato de derechos, ¿no? Bill es como un contrato, o sea, como que estamos firmando un acuerdo comercial, por así decirlo, no es un contrato, unos compromisos mutuos, ¿no? Pero vaya, ¿no? Vaya manera de plantearlo, pero en 1689 sale el Bill of Rights, que es prácticamente, como les digo, planteado como un contrato, ¿no? Donde los soberanos, o en este caso, les puedo decir? El rey, ¿no? Siempre la monarquía, y el pueblo ponen de acuerdo, ¿no? Pero lo interesante de este Bill of Rights es como que define por primera vez que el poder del rey no es absoluto, por ejemplo. Entonces define el hecho de que la ley está sobre lo que el rey decida, ¿no? Entonces es muy interesante poner ya más o menos al pueblo y la elaboración de las leyes, ¿no? El parlamento y instancias como esas que ya están definiendo por ley, por mandato, obviamente quien promulgaba la ley y todo eso era el rey, ¿no? Es la autoridad principal, ¿no? Pero de todas maneras ya hay alguna especie de, como que de involucramiento del tema de derechos, de brindar garantías y que el rey asuma cierta responsabilidad, o sea, como que de pronto ya el Estado, el rey, ¿no? O sea, los sutiers, el rey, está empezando a asumir ciertas responsabilidades y sobre el tema del ejercicio de derechos, ¿no? Esto es muy interesante. Y miren, desde esta fecha del 689 pasando prácticamente 100 años, es donde ya la cosa llega a concretarse un poco más, como que las ideas se desarrollan un poco más, y es por eso que ya en el año 1776, ya con Estados Unidos, precisamente cuando ya empieza a declararse la independencia americana, y no como un estado, no, sino una unión de estados, muy interesante eso también, donde ya empiezan a hablar de que ellos tenían derechos, ¿no? Y miren, ha sido prácticamente del 89 al 76, en ese periodo migratorio fuerte que ha tenido precisamente toda la gente, más que todo inglesa, que ha llegado al norte de América, y trayendo ya, pero obviamente estas ideas del Bill of Rights, de la petición de derechos, todos, ¿no? Que ya lo tenían internacionalizado y eso evolucionado. Y por otro lado, no nos olvidemos que también la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano que ha generado Francia a partir de la Revolución Francesa, que ya también concibe otra idea de Estado, ya saliéndose del tema de la monarquía, ¿no? Después todo la derrumba, la hace caer a la monarquía, y a partir de eso ya empiezan a darse cuenta que el tema de derechos, y miren qué interesante hablar de ciudadanía, ya en este entonces ya tenía ciertos activos generados y que eran muy comunes, ¿no? Y que como que son hasta el día de hoy la base, pues, de todo este tema de construcción de derechos humanos, ¿no? O sea, muchos principios, características que planteamos hoy en día a nivel mundial en tema de derechos, pues se basan precisamente en documentos básicos, por así decirlo, como los que les acabo de demostrar. Pero más que todo, esto es lo interesante, ¿no? Que han sido como que momentos históricos claves, si ustedes la ven, como la Revolución Francesa, la independencia americana, o sea, romper la lógica colonial y cosas así, ha sido momentos históricos importantes, fuertes, y siempre ha tenido que ver el tema de derechos como el principal generador, si podríamos decir, de estas movidas precisamente, eh, estas movidas de derechos, ¿no? De conseguir más garantías como ciudadanos y personas que tienen todo el derecho de participar, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy interesante de ver, ¿no? Pero al final nosotros tenemos que aterrizar como un principal instrumento que ha sido aceptado por muchos países, ¿no? Por la mayoría de los países prácticamente, pues es la Declaración Universal de Derechos Humanos que precisamente se promulga el 10 de diciembre del año 1948.
Y esto también surge a consecuencia de ese evento histórico específico que es la Segunda Guerra Mundial. Claro que no podemos separarlo también de la Primera Guerra Mundial, porque de hecho la Primera Guerra Mundial ha sido la primera gran guerra donde se ha mostrado la capacidad destructiva del ser humano a través de las nuevas armas y los tanques nuevos y no saben que ha sido pues una matanza terrible también en esa Primera Guerra. No hay mucha historia sobre eso, pero no se olviden que han muerto millones y millones de personas también en este evento bélico, donde no había tampoco ciertos principios y regulaciones sobre el tema de derechos que pudieran limitar ciertas acciones en pro de ideologías o tendencias o acciones militares. Entonces, a consecuencia de todo lo que ha sucedido y específicamente a consecuencia del holocausto judío que ha provocado la Segunda Guerra Mundial, es que se decide pues iniciar y generar precisamente las Naciones Unidas en una primera instancia con propósitos muy específicos, ¿no? Como que era precisamente preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, ¿no? Claro, muy sensibles recién, con unos cuantos años sensibles de lo que había sucedido, ¿no? Y también con ese propósito de reafirmar los derechos fundamentales, ¿no? Es muy interesante pensar en eso, ¿no? Entonces ya se hablaba de derechos fundamentales, pero que en muchos ámbitos, si ustedes ven esta Carta Magna, la petición de derechos, el Bill of Rights, todo eso, son instrumentos pero que se aplicaban a un solo contexto, en este caso a Inglaterra, ¿no? O el caso de Francia, o el caso de Estados Unidos. No era algo que todos asumían como algo propio, ¿no? Entonces era necesario precisamente ir viendo esas situaciones. Y así tenemos que pensar en eso, de que cada contexto histórico genera cierta movida, cierta evolución, cierta reflexión en el tema de derechos. Y que actualmente esa situación está más orientada al tema de derechos, de violencia y que acabar con específicamente con ciertas discriminaciones que existen y sobre todo en este caso, por ejemplo, a casos específicos como tiene que ver el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que es una movida igual de acuerdo al contexto histórico en el que estamos, que se está desarrollando de manera más fuerte, más ahora más que nunca. No nos olvidemos que este movimiento feminista y de derechos tampoco es algo relativamente actual, y estamos hablando de hace casi 200 años de lucha de las mujeres por temas de derechos y reconocimientos, y que ahora, miren, después, casi 200 años después, estamos recién afirmando o generando la normativa necesaria para poder trabajar este tipo de temas. Y por eso les quiero mostrar precisamente esta otra diapositiva, a las que les estoy pasando en este momento, porque miren, es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se ha publicado en 1994. O sea, desde el 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a 1994 ha pasado mucho tiempo, ¿no? Considerables años en la que recién se puede hablar de una acción específica para reconocer derechos de la mujer y reconocer esta situación en cierto modo de desventaja en la que él se encuentra, ¿no? Y es interesante mostrar esto porque obviamente este no es el primer y único instrumento relacionado al tema. Ha habido algunos que han salido en los años 70, esos famosos papers o estudios de la mujer que han venido a introducir todo este tema más o menos para poder terminar con una convención como esta, pero recién en el año 94, ¿no? Entonces eso nos hace pensar de que todavía hay temas que se tienen que ir trabajando y que van evolucionando. Entonces es muy importante tomar en cuenta que cuando hablamos de perspectiva de derechos humanos, estamos hablando de una perspectiva que tiende siempre a cambiar, modificarse y complementarse con el tiempo, ¿no? O sea, si tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es realmente la declaración más reconocida tal vez en el mundo y que realmente define el marco de los derechos humanos, pero sin embargo hay muchos otros instrumentos que a partir de ellos se han ido trabajando y desarrollando. Tenemos los derechos civiles, sociales y políticos, económicos, culturales, ¿no? Entonces se habla de derechos de primera, de segunda y tercera generación, ¿verdad? Cosas que seguramente ustedes también en su momento han podido desarrollarlas en su momento, conocerlas,
pero la intención de este punto en específico es dar a entender de que esto es un proceso y que nosotros tenemos que ser parte de ese proceso, acompañar el proceso. Eh, ¿Por qué también había elegido presentarles a ustedes esta convención? Porque es una convención interamericana. Es muy interesante ver que después precisamente de lo que fue la creación de la ONU, ya de entrada ha sido el sistema interamericano de derechos humanos pues que han empezado a trabajar mucho, ¿no? Y ha sido, por eso digo, sale desde América, ¿no? Estas movidas, estas intenciones, estas propuestas, esta manera de afrontar algunas situaciones sale precisamente del sistema interamericano de derechos humanos. América es la pionera ya en el reconocimiento de derechos, porque ya en el año 1948 ya se proclamó pues la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, y bueno, derechos y deberes del hombre, así se le llamó en su momento, ¿no? Y ya en el año 69 también ha sancionado la Convención Americana, el famoso Pacto de Costa Rica, ¿no ve? Y también un montón de otras declaraciones más que salen desde la lógica americana, ¿no? O sea, de interamericana, ¿no? Del trabajo de todos los países que son parte, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo este tema de derechos se ha centrado más que todo, bueno, más que todo por el hecho de que nosotros somos parte, pero se ha centrado en ese desarrollo de varios reconocimientos y de trabajo y compromisos en el tema de derechos, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque eso se lo ve como que de pronto alguna cualidad más americana, por así decirlo, en el tema de desarrollo de estos modelos, o bueno, en este caso, de esta lógica de reconocimiento y garantizar derechos. Pero ya entrando un poco más en materia, aterrizando un poco, ya alejándonos un poco del tema histórico, pero con esa finalidad de entender y que no se nos olvide de que es un proceso, ¿no? Y este proceso, nosotros somos parte de este proceso y de aquí en adelante seguramente van a salir otros instrumentos, otras ideas, otras complementaciones al tema de derechos. No nos olvidemos después de todo que ya estamos hablando hasta de derecho a la información, de acuerdo al tema del Internet, apareció el Internet, entonces resulta que ahora hay unos derechos que están vinculados a ello. Y bueno, en su momento hemos hablado también de la globalización y ya hemos hablado de derechos específicos como por ejemplo el derecho al desarrollo. Entonces van avanzando con este tema, ¿no? Y es muy importante que nosotros tratemos de tener precisamente esa mirada más actual al tema de derechos, porque precisamente es lo que demanda hasta incluso el tema de norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder realizar un trabajo como unidad de género en una institución como la policía, no es suficiente contar con la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, es un documento importantísimo, sin duda, pero no sería suficiente para poder desarrollar todo lo que el tema de trabajo de género o de igualdad o equidad de género implica, ¿no? Entonces es muy importante siempre mantener cierta visión, cierta idea sobre lo que está pasando en temas de derechos humanos y en qué momento estamos, en dónde, históricamente hablando, en qué momento estamos, qué tenemos que hacer, qué se está haciendo, ¿no? Entonces es muy importante eso para ir en esa lógica más progresiva del tema de derechos y no tal vez tan de hacer la prueba, tan exploratoria de ver cómo la cosa puede caer, ¿no? Entonces, porque en realidad ya muchas cosas se han dicho, se han avanzado en el tema, pero tenemos que tener una visión un poquito más actual, digamos, de acuerdo al contexto del tema que vamos a trabajar, que precisamente es género. Y es por eso que también hablamos un poco sobre lo que entendemos de derechos humanos, porque a lo que se podía entender como derecho humano específicamente en el año 48, a lo que nosotros podemos entender o que implica entender derechos humanos en este 2021, incluso atravesando un tema de emergencia sanitaria como el que hemos vivido a nivel mundial, pues ha cambiado muchas ideas, muchos conceptos y perspectivas que necesitan tal vez repensarse un poco y discutirlas. Pero, y ese es un gran problema, porque en realidad no hay una definición específica ahora de que te pueda decir esto son los derechos humanos, ¿no? Precisamente este crecimiento que ha tenido desde diferentes convenciones, que hay derechos sociales y políticos o individuales, y tenemos derechos económicos y culturales, han abierto este abanico interesante
pero al mismo tiempo como que cuesta pues poder definir algo que tiende a ser tan grande, ¿no? Pero en ese sentido, cuando hablamos de derechos humanos, no nos vamos a referir solamente a poder entender una definición, sino a poder entender en la medida de lo posible toda esta diversidad, por así decirlo, todo este espacio grande donde se pueden encajar los derechos humanos. No es como que más o menos tener la idea de poder entender que una categorización específica no es necesaria en realidad, porque los mismos principios y características de los derechos humanos no te permiten pensarlo de una manera muy lineal y muy recta, ¿no? Muy concreta, sino siempre de una manera más integrativa, ¿no? Pero sin embargo, para poder entender un poco más lo que estamos haciendo, hay dos aspectos muy importantes, modulares o medulares, como se dice, ¿no? Para entender y conceptualizar los derechos humanos. Y son dos básicos que se mantienen en todos los instrumentos de derechos humanos, que es la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, todo derecho planteado está orientado para que las personas vivan con dignidad y se respete su dignidad como de ser humano. Entonces esa es una cualidad la cual tiene que ser un aspecto, idea principal, una de las características principales de cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? O sea, no se nos tiene que olvidar que el propósito del derecho humano es la dignidad, ¿no? Es la dignidad de la persona. Entonces, ¿dignidad en qué aspecto? Dignidad en todo aspecto, en su vida, dignidad, una relación digna, un contrato digno en su trabajo, un trato digno en el colegio, un trato digno ante las instancias del Estado, un trato digno con la gente de la policía, un trato digno dentro de la policía, ¿no? Entonces, precisamente busca generar esos espacios donde más que todo se respete, se rescate, se reconozca la dignidad, ¿no? De cada ser humano. Entonces es un aspecto muy interesante. Por eso también cuando piensas, o sea, ¿qué necesita un ser humano para vivir dignamente, por ejemplo, ¿no? Ucha, entonces ya puedes pensar en un montón de cosas y lo que vas a pensar precisamente son lo que ahora nosotros podemos encontrar en el catálogo de derechos humanos que actualmente tenemos. Y como otro de los aspectos importantes que debe reconocer sobre el tema de derechos humanos es precisamente que limita el poder del Estado, ¿no? El hecho de que yo tenga derechos limita el poder del Estado o limita el poder de la persona o del rey en ese caso, en su momento, o en este caso del gobierno de un Estado, de un país. Mi derecho limita ese poder. O sea que él no tiene todo el poder del Estado, sino que los derechos precisamente logran que nosotros tengamos cierta, ¿cómo así decirlo? Tenemos cierto poder sobre el poder, ¿no? Entonces nos garantiza ese espacio, ¿no? Entonces son dos aspectos muy importantes. Los derechos humanos sirven para que todos tengamos una vida digna, en todo aspecto. Trabajo digno, educación digna, por eso les digo, hasta relaciones dignas, una casa digna, un servicio público digno, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Pero también sirve para que el Estado no abuse con nosotros, ¿no? Y que nosotros tengamos cierto poder sobre el Estado. Es muy interesante pensarlo de ese modo. Entonces, si consideramos estos dos aspectos importantes dentro de un espacio de trabajo como el que ustedes tienen y con lo que como unidad van a desarrollar posteriormente, entonces es muy interesante pensar, ¿no?, que las mujeres tienen un trato digno, totalmente digno, este trato digno, o tal vez las mujeres dentro el espacio de la institución tienen poder sobre el poder, o sea, pueden limitar el abuso de poder, ¿no? Entonces esas serían unas de las condiciones muy interesantes que tenemos que pensar, porque hoy en día así se debe pensar los derechos humanos. Entonces, partiendo de esto, lo que les presento en el texto color negro es precisamente una concepción que cual se trabaja de derechos humanos, que es relativamente un esfuerzo moderno, por así decirlo, actual, para poder entender y cómo en base a estas dos características y aspectos que les decía que son medulares, podemos generar y cómo lo debemos entender, ¿no? Sí, porque siempre igual nos van a pedir una definición, ¿no? Es algo muy humano también querer tener un poco de claridad en el tema.
Entonces, mira, los derechos humanos, dice, son un conjunto de prerrogativas y principios, no se olviden, prerrogativas y principios, que son de aceptación universal, jurídicamente reconocidos y garantizados, o sea que sí están en la ley o tal vez en una constitución, que aseguran al ser humano su dignidad, muy importante, y que las personas tienen frente al Estado y a sus instituciones para impedir que éste interfiera, limite o viole el ejercicio de sus derechos. O sea, prácticamente, como les decía, está basado en estos dos aspectos medulares, que es la dignidad y límites al poder, ¿no? Entonces, esos son los dos aspectos, características principales, por así decirlo, perdón, principales, por así decirlo, en relación de cómo vamos a concebir y cómo vamos a entender a los derechos humanos. Ahora, como les decía, esto va cambiando, va desarrollándose de acuerdo al contexto, ¿no? Pero hay algunas cosas que también se mantienen como un denominador común, por así decirlo, en relación a todos los derechos, ¿no? Y aquí me atrevo a presentarles algunas características específicas, y aquí simplemente estoy poniendo, creo yo, las más importantes y de las cuales podemos hablar, ¿no? Que tiene todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos, ¿no? Y el principal es el tema de la universalidad, ¿no? Entonces, todos los derechos humanos son universales. ¿Esto qué quiere decir? Que se aplica a todas las personas, hombres y mujeres, sin importar cualquier tipo de razón, se aplican los derechos. Y es para que eso significa que todas las personas tienen el derecho a vivir con dignidad. Y eso significa dignidad en toda esa amplia gama que les había mencionado, ¿verdad? Dignidad en el trabajo, dignidad en educación, dignidad en mis condiciones de vida, dignidad en mi tema de participación política. Aplíquenlo en el espacio que ustedes quieran. Ahí se tiene que poner la idea de que tiene que ser digno, ¿no? Entonces, es muy interesante. Sin embargo, hoy en día, con el tema de la interculturalidad y el reconocimiento de esta diversidad amplia que existe en el mundo, no solo en nuestro país, sino en el mundo de tema cultural, de que la universalidad puede ser un principio que deba pensar o una característica que deba repensarse un poco. Sin embargo, hay que entender que hablar del carácter universal de los derechos humanos no significa que su aplicación sea universal de una sola manera para todos, ¿no? Entonces puede ser diferente de acuerdo al contexto, ¿no ve? Entonces es interesante que esta discusión, por ejemplo, imagínense esta discusión hoy en día, este reconocimiento de las culturas, la diversidad y la pluriculturalidad está generando incluso que ciertas características de los derechos humanos deban ser repensados y tratar de ser justificados en algún momento, supongo, sobre por qué podría mantener o no esta característica en específico. Pero de todas maneras, sí es universal, pero en ese macro sentido de que se aplica a todas las personas del planeta, todos los seres humanos del planeta, sin importar qué condición tengan, ¿no? Hablo de religión, condición económica o social, la idea política que tenga, la orientación o identidad de género que tenga, si es que fuese una persona con discapacidad, si fuese una persona que tenga algún tipo de enfermedad, no importar la condición que tenga, es aplicable y por lo tanto, a pesar de esa condición, merece dignidad. ¿Dignidad en qué? Como les decía, en todos los ámbitos posibles, ¿no? Y es muy interesante pensar en eso, que como tal vez una cultura puede entender de diferente manera un tema de derecho, no sé si se va a aplicar del mismo modo, ¿no? Pero lo interesante es lo que la respuesta que da la gente de derechos humanos es que dice, es universal porque todos lo asumimos y ellos pueden tener tal vez una idea un poco diferente a lo que puede ser un derecho, pero al final lo tienen y lo aplicarán de acuerdo al contexto y la cultura. Es muy interesante pensar en eso. Bueno, luego otra característica fundamental, creo yo, que tenemos que considerar importante para el ejercicio de lo que estamos trabajando, es que son indivisibles, son interdependientes, son integrales y son complementarios. Y aquí lo que yo les decía, ¿no? Se hablaba en algún momento de que tenemos derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera y hasta incluso se habla de una cuarta y quinta generación actualmente, ¿no? Pero ojo que esa clasificación
También no se le hace porque estas son más importantes o estas son más o menos, y son primero y son segundas, de tercera, no, sino tal vez igual como les decía, de acuerdo al momento histórico han ido apareciendo y por eso primera generación, segunda generación, ¿no? Pero de todas maneras, este principio es que nos hace recuerdo que no podemos precisamente tampoco categorizar de ese modo, tal vez con fines pedagógicos, ¿no? De ejemplo puede ser, pero no podemos dar una clasificación a los derechos humanos en específico porque todos los derechos son indivisibles, o sea, dependen unos de otros, no puedes separar, no puedes decir tú tienes derecho a la vida, pero no tienes derecho a ir colegio, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, no, pues porque si yo quiero tener una vida digna, necesito pues educación digna, ¿no? Entonces son cosas interesantes que no podemos pensar que se tienen que separar, ¿no? Son interdependientes en ese sentido que unos dependen de otros, no puede ser que desarrollemos uno al 100% y el otro no, a medida que vamos desarrollando un derecho, vamos jalando y subiendo y tenemos la necesidad de ir avanzando también en el ejercicio de los otros, como les digo, no puede ser que de pronto yo tenga derecho a algo, pero no tenga derecho, como les decía, tengo derecho a estar vivo, pero no tengo derecho a acceso a salud, por ejemplo, no tengo acceso a la salud, entonces es medio contradictorio que me tenga como derecho la vida, pero si me enfermo no hay cómo resolver, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones, ¿no? Y también son integrales, que quiere decir que se complementan, ¿no? Entonces no nos podemos separar, se mantienen siempre en relación y son integrales, se complementan, o sea, un solo derecho no hace vida digna, son todos los derechos en su debido medida cumplen con este tema de generar una vida digna, ¿no? Y al mismo tiempo son complementarios. Les digo, ¿no? O sea, derecho a la vida es complementario, ¿no? Al derecho al acceso a la comida, el derecho a la salud, el derecho a tener una educación, ¿no? El derecho a optar por un buen trabajo, bueno, entonces se van complementando para poder ir generando, ¿no? Entonces es muy claro también lo que plantea el texto, dice, ¿no? La dignidad de la persona humana se garantiza a través del respeto y reconocimiento de todos los derechos humanos, sean políticos, social, económicos o cultural, todos son precisamente los que generan respeto y reconocimiento y genera la dignidad. Entonces, muy importante tomar este precepto, ¿no? Que estamos hablando de vida digna, en este caso de un trato digno, de un desarrollo digno dentro de la institución policial por parte de hombres y mujeres en general, ¿no? Pero veamos el tema más de género. Otro aspecto muy importante, que esto también ha estado en debate, no sé por qué a estas alturas, ¿no? Con todo el tema de crisis de Estado que hemos tenido hace un par de años y todo eso, se ha venido a hablar un poco de esto, ¿no? Bueno, los derechos humanos son irrenunciables, nadie puede renunciar a su derecho, nadie, por más que yo quiera, diga, no, ya no quiero yo ese derecho a votar, por ejemplo, no quiero, entonces no puedes, o sea, es irrenunciable, es un derecho que está ligado a tu condición de persona, de ser humano. Y por lo tanto no nos olvidemos que son indivisibles, ¿no? Y que son interdependientes y que son integrales, ¿no? Y por lo tanto no puedes renunciar a un derecho. Y menos pensar en renunciar a todos tus derechos, ¿no? ¿Qué eso significa? Pues, ¿qué pasa cuando uno renuncia a todos sus derechos? Pues es esclavo. Eso es lo que pasa, es un esclavo, ¿no? Entonces volveríamos a esas épocas de esclavitud, ¿no? Inalienables son también intransferibles y no son plebiscitables. O sea, las personas no pueden renunciar a sus derechos, ni tampoco pueden negociar con sus derechos o negociar derechos, aunque ellos tengan la voluntad de hacerlo. Y por lo tanto, cuando hablamos de que no son plebiscitables, el Estado tampoco puede poner, digamos, en tela de juicio si adoptamos un derecho o no. O sea, yo no puedo llamar a referéndum, por ejemplo, para votar, por ejemplo, como muchas personas lo dicen, haremos referéndum sobre el matrimonio igualitario. Dicen, un rato, no, eso no puede hacerse. Tú no puedes votar o decidir si un derecho es válido para unos o para otros, no. Es un derecho, es indivisible, es algo es implícito, nos guste o no, sea un tema moral o no, eso es otra cosa. El tema es el derecho. Y esas personas también tienen el derecho a tener una vida y una familia digna, como cualquier otro. Y esas cosas, por ejemplo, son interesantes, por eso es que también es muy interesante cómo se maneja. Sin embargo, ustedes van a encontrar
busquen en internet que en algunos países o estados, estados de Estados Unidos o en algunos países europeos se ha hecho una como que plebiscito o referéndum para ver el tema de legalizar el matrimonio y cosas así. Pero ojo, no es que ellos estaban haciendo una especie de referéndum por el derecho, sino por el modo en el cual estas personas van a acceder a la unión, ¿no? Entonces, muy diferente, no tenemos que dejarnos llevar también por el tema de medios que nos hacen creer que podemos decidir votando quién puede casarse o quién puede tener una pareja o algo así, ¿no? Son temas de derechos, eso no se negocia de bajo ningún modo. Entonces, como pueden ver, hay estas características que nos tienen que ayudar también a pensar de que hay algunas cosas que en derechos humanos no son negociables, que no son mandables, o sea que ninguna autoridad puede decirnos esto sí o este no, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en una unidad que está comprometida precisamente al desarrollo de derechos humanos bajo una perspectiva de género, pues no son cosas que hay muchas cosas, hay que conocer estas características que no son negociables, ¿no? Entonces es muy importante más o menos como para tener la idea clara de cuál va a ser la pertinencia, el propósito de la misma unidad. Ahora, también hay algunos principios importantes dentro de los derechos humanos. O sea, hay características que no son lo mismo que los principios. O sea, los principios son como que el camino rector, el lineamiento rector que nos va a orientar hacia dónde vamos a ir en la ejecución de los derechos. Y igual aquí estoy poniendo de varios que hay, por si acaso en los contenidos seguramente ustedes han podido verificar que hay más principios y más características de derechos humanos. Pero en este caso me gustaría hacer énfasis en estos tres que creemos que son los más importantes para el desarrollo de su trabajo. Y empezando por el principio pro persona, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Siempre se debe elegir, dice, la norma jurídica, sea internacional o nacional, no importaría, pero que sea la más favorable a los intereses de la persona, o sea, en este caso al interés de las mujeres de la Policía Nacional, ¿no? Y no nos tenemos que limitar al reglamento de la policía o lo que dice la ley o lo que dice la Constitución, sino buscar siempre el instrumento jurídico, legal, que mejor se adapte al trabajo que nosotros estamos buscando y en este caso al propósito de la dignidad de las mujeres dentro de la policía, ¿no? Entonces, ese se llama el principio por persona, ¿no? Entonces, no se olviden que incluso nuestra Constitución reconoce que los instrumentos de derechos humanos están sobre lo que dispone la Constitución. Entonces, es algo muy importante que tenemos que nosotros reconocer y conocer, en este caso, todas aquellas materias de derechos humanos, instrumentos internacionales en relación a temas de género y derechos de las mujeres, ¿no? Y muy interesante esto porque este es un principio básico, o sea, si de pronto tú tienes tu reglamento y te dice una cosa, pero tienes la ley que es mejor, que puede ayudar más, que es más conveniente al tema de la mujer en este caso, pero de pronto tienes un instrumento internacional que es mejor todavía, que es más conveniente, más favorable al ejercicio del derecho, entonces vamos a usar ese instrumento, ¿no? Entonces es muy importante esto porque a veces en este tema normativo, regulatorio, ¿no? Seguramente ustedes han debido escuchar, no, nosotros aquí tenemos nuestra propia ley, tenemos nuestros reglamentos, que está regulado, ¿no? Puede ser que lo tengan, pero no se olviden, los derechos humanos son progresivos, van creciendo, van cambiando, van mejorando, se van complementando y por lo tanto, por eso igual la misma Constitución reconoce que en tema de derechos humanos en específico, los instrumentos internacionales que sean más favorables se van a aplicar sobre lo que dispone la Constitución. Entonces es un principio muy importante, como pueden ver, porque precisamente nos va a orientar hacia dónde tenemos que ir y cuáles son precisamente esas características o esos instrumentos o esos objetivos a los cuales tenemos que apoyarnos y qué es lo que estamos buscando lograr, ¿no? Entonces es muy interesante pensar en eso, ¿no? Porque a veces tenemos una idea de que no, voy a trabajar este tema y voy a hacerlo por etapas, tal vez, ¿no? Pero primero voy a hacer estito y luego el otrito, ¿no? Pero no, el instrumento te dice, no, no tienes que buscar estito o el otrito, tienes que ir hacia allá y tienes que hacer estas cosas porque sí, porque es un tema de evolución, ¿no? Entonces es muy interesante también poder hablar en algún momento sobre específicamente aquellos temas, que precisamente más adelante en el curso vamos a poderlo hacer.
El otro principio está relacionado a lo que les mencionaba, que es el principio de progresividad, ¿no? A medida que la cultura, la historia va evolucionando, también el concepto de derechos humanos, no se olviden. Pero también se complementa el contenido de los derechos humanos, importante, ¿no? Entonces, no se olviden que el propósito de esta progresividad, de este principio de derechos humanos, es pues precisamente eh, generar las mejores condiciones posibles. ¿Para qué? Para mostrar y desarrollar mejor dignidad para todas las personas, ¿no? Entonces, aquí hay que pensar cuáles son las condiciones más dignas posibles en las que nosotros las mujeres en la policía podemos desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Entonces, ese es el tema de progresividad, ¿no? Siempre en derechos humanos no se va a terminar el tema de decir, no, ya lo hemos logrado, listo, aquí se acabó, ya, listo, ciérrenlo, clausurado el programa. No, siempre va a haber algo que hacer porque siempre está avanzando, siempre es progresivo. Y nunca retrocede, eso es otro principio importante. No puedes retroceder nunca. Hasta donde hemos llegado y los logros que tenemos, no podemos quitarlos. Eso es otro principio importante. Y luego quiero hablar también del principio de interdependencia. Está relacionado con las características, cierto, es una característica, pero también es un principio que debe orientar el trabajo que nosotros hacemos en el tema de garantizar y exigir algunos derechos, ¿no? Entonces, como los derechos humanos forman un todo indivisible, o sea, que puede parecer muy grande y un extraño monstruo medio amorfo en algunos momentos de muchas ideas y propuestas, pretende que ante todo se lo considere como un sistema armónico que dé tutela a la dignidad de todo hombre y mujer. No, esto es muy importante también. Entonces, el hecho de generar interdependencia, de entenderlo como esta interdependencia, es como les decía, nos obliga a pensar que la dignidad no está basada en un solo aspecto, sino que hablar de dignidad de la persona, del ser humano, es valorar al ser humano y darle las condiciones necesarias para que se desarrolle lo mejor posible como ser humano. Y mejor persona, mejor ciudadano, mejor padre, mejor trabajador, mejor policía, mejor abogado, mejor justicia, mejores leyes, me dejo entender, ¿no? Entonces va en ese sentido más o menos el principio de interdependencia, progresividad y siempre basado en ¿qué? En la persona, pro persona, siempre en la persona, en la dignidad de la persona, ¿no? Y eso es lo interesante. Entonces esos son los principios en que nosotros no estamos trabajando, si bien trabajamos dentro de la institución policial, no trabajamos para la policía en este momento, trabajamos en pro de la persona, ¿no? En pro de esa dignidad de persona, ¿no? Entonces es muy importante poderlo considerar de ese modo. Ay, creo que me he ido atrás, perdón. Va, sí, tengo otra vez, fue atrás. Bueno, ahora, como les mencionaba, eh, ¿están ahí? Creo que me siento como si estuviera hablando solo. ¿Están por ahí? ¿Se me escucha? Estamos, licenciado. No se olviden, por favor, si tienen alguna consulta o quieren participar de algún modo, no duden en interrumpir, así podemos avanzar también. Bueno, ya que estamos entendiendo un poco el tema específico de precisamente de estas características y principios de cómo deberíamos entender de aquí en adelante para el trabajo el tema de derechos humanos, también hay algunas obligaciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y estas obligaciones son más que todo del Estado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos derechos, el Estado tiene algunas obligaciones con nosotros. No se olviden que una de las características precisamente medulares, como les decía, del tema de derechos es la dignidad, pero también poner límites al Estado. Poner límites al Estado significa que el Estado tiene que adquirir ciertas obligaciones con nosotros. Sí, es contradictorio, ¿no? Parece, suena contradictorio, pero no lo es. Bueno,
Generalmente en este momento, cuando se habla de estas obligaciones del Estado, hay una lógica un poco jurídica que se utiliza mucho, ¿no? Y creo que sirve para precisamente entender mejor esta relación de obligaciones del Estado y en relación a los límites que tiene el Estado y cómo a veces eso se puede sobreentender, ¿no? O se entiende a veces mal. Bueno, por ejemplo, hay un sujeto activo de derecho, ¿no? Y en este caso, el sujeto activo de derecho somos nosotros, las personas. Todas las personas somos sujetos activos de derechos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reclamar que nuestros derechos siempre sean respetados y se garantice nuestro ejercicio de derechos. Esa sería una de las obligaciones del Estado, ya que nos garantice el ejercicio de derechos y que cuide que nosotros tengamos los derechos y que se puedan expresar los derechos. Ahora también hay un sujeto pasivo en tema de derechos, y este caso es a quien nosotros reclamamos el derecho. Y en este caso el sujeto pasivo sería el Estado, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco, les pongo ese ejemplo que decía, ¿no? El sujeto, dice, obligado es el Estado. Debe respetar, proteger y garantizar el derecho de todas las personas. Por lo tanto, dice, todo Estado y sus instituciones, o todo Estado y sus instituciones, organismos de gobierno, cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, organismos penitenciarios y otros, todas aquellas instancias que son parte del Estado, del gobierno, puede ser gobierno nacional, puede ser departamental, puede ser municipal, puede ser regional, igual es parte del Estado, ¿verdad? Entonces, son sujetos pasivos, ¿no? Como se dice, ¿no? Sujeto pasivo de derechos, en tanto ellos tienen todo el deber de reconocer y tutelar, garantizar los derechos humanos. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que somos sujetos de derechos, o sea, que tenemos todos estos derechos humanos. Pero, ¿y eso de qué sirve, digamos, no? Si ya tengo el derecho, pero si el Estado no lo reconociera, si no tuviera una obligación para con esos derechos, no me serviría mucho tener derechos, la verdad. Entonces es el Estado, por eso que se habla de que el Estado en ese momento adquiere obligaciones. Y el Estado tiene esta obligación como sujeto pasivo, que todo este aparato estatal que tiene, el aparato de gobierno que tiene, es para generar garantía y tutela de nuestros derechos humanos. O sea, todo este aparato que tenemos nosotros como Estado, desde el gobierno, desde el presidente, hasta tal vez un portero de una institución pública, está hecho para que nuestros derechos humanos sean reconocidos, garantizados y tutelados. Sí, cierto, se parece, bueno, también hablamos de política pública y todo eso, pero si la piensan bien, toda política pública está orientada precisamente a que nosotros vivamos mejor, vivamos bien, o algunos dicen, ¿no? Vivir bien, ¿se acuerdan? Está relacionado al tema de dignidad de la persona. Entonces, todo este aparato, el sentido que tiene todas estas instituciones del Estado, es para garantizar estos derechos humanos. ¿Por qué existe Defensoría del Pueblo? Para garantizar derechos humanos, ¿no? Que el Estado, o sea, nosotros ayudamos a la ciudadanía y le hacemos recuerdo al Estado que tiene la obligación de defender, de garantizar, de respetar los derechos humanos de las personas. ¿Para qué está la policía boliviana? Precisamente para eso, para precisamente proteger los derechos de todas las personas, la seguridad, generar el tema de paz social, el tema de democracia, de resguardar el gobierno democráticamente, todo en relación a qué? A tema de derechos. ¿Y para qué? Para vivir en dignidad. Entonces, imaginen todo este pequeño concepto, o mejor dicho, esta característica esencial, estas dos características que les decía, ¿no? Medulares, la dignidad y el tema de límites al Estado, no solamente se definen y se presentan en documentos de instrumentos de derechos humanos, sino en todo este andamiaje y aparato estatal que tenemos, que conforma el Estado plurinacional. Todo eso está orientado ¿a qué? A que nos garanticen derechos. ¿Para qué? Para vivir dignamente. Entonces, las obligaciones del Estado son específicas en este sentido.
Y esto va a ir evolucionando más todavía. No se olviden que los derechos son progresivos y por lo tanto esto va a ir avanzando más todavía. Y no sé si eso significa necesariamente que el Estado va a tener más obligaciones, no necesariamente, pero si al mismo tiempo si la piensan bien, si al momento en que va creciendo y desarrollando y los derechos humanos son progresivos, las responsabilidades también van a ser más o menos con ese orden, ¿no? Y requiere también que todos tengamos una idea clara, todos como servidores públicos tenemos que tener la cosa muy clara sobre cuál realmente es el propósito institucional y, ¿no? Y cómo nosotros vamos a ir apoyando y cuál es la finalidad. Entonces, existen obligaciones permanentes para el Estado, cosa que igual no son negociables, son cosas que asume directamente, les guste o no, pero el respeto y la garantía y la protección de los derechos humanos, esto ante todo responsabilidad del Estado, es del Estado. Entonces, esto es muy interesante, que también tenemos que tomar en cuenta que siendo ustedes parte de una institución, representante del Estado, entonces el tema de respeto, garantía y protección de derechos es implícito en todos sus procesos, desde la formación, desde el proceso de la carrera, que cómo se desarrolla su carrera hasta el momento de jubilación, tiene que estar enmarcado en procesos que garanticen respeto, garantía y protección de derechos humanos a cada uno de los miembros. Y eso se aplica a todas las instituciones del Estado, por cierto, ¿no? Entonces, carambas, estas son ideas como que muy revolucionarias para algunos, ¿verdad? Lucha, ¿qué está diciendo, no? Pero es así, ¿no? Entonces no se olviden que la cosa va avanzando y esto se debe entenderse actualmente del modo en que estamos planteándolo ahora. Dice, ¿no? Esta tarea representa para el Estado la exigencia de proveer, mantener las condiciones necesarias, ojo, para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. Muy interesante, ¿no? Pero ojo, hay que verlo, como les digo, desde ese punto de vista un poquito más actual, por así decirlo, en el sentido de que esto se va a ir avanzando y esto es lo que nosotros estamos buscando, no solamente en un Estado para las personas, sino para todos, dentro de todas las instituciones. No puede ser que de pronto tú como ciudadano tengas ciertos derechos, pero cuando de pronto llegas a tu oficina ya no tienes derechos, ¿no? Entonces un ratito eso no cuadra muy bien, ¿no? Y para el colmo, dentro de instituciones que se supone que son las responsables de velar y garantizar y respetar derechos, ¿no? Entonces es muy interesante un poquito ver esa figura y repensarnos a veces desde adentro hasta qué punto nosotros, nuestros procedimientos, nuestra burocracia, nuestros sistemas estarán yendo acorde a estos fines en específico. Entonces eso es lo que es prácticamente la perspectiva de derechos humanos, prácticamente es eso, simplemente tener en cuenta que todo lo que hagamos tiene que estar en pro del beneficio de la vida digna de las personas y de poder respetar sus derechos para limitar el abuso de poder del Estado o de otras instancias, ¿no? Entonces, no, viéndolo de ese modo, tal vez no es tan complicado entenderlo, ¿no? Y poderlo aplicar en otros momentos o en otros contextos, por así decirlo. Ahora, estas obligaciones que asume el Estado, habíamos dicho que son muy específicas también, ¿no? Pero que también pueden ser más variables y pueden generar otro tipo de responsabilidades a medida que estos derechos van creciendo y van generando nuevas matices, por así decirlo, del tema de vida digna, ¿no? Como les decía hace un momento, por ejemplo, tenemos ahora una ley que tiene que ver con los derechos al acceso de la información, por ejemplo, ¿no? Donde ya entra el internet, ¿no ve? Y entonces necesitas una regulación donde más o menos el Estado también te diga, bueno, así vamos a garantizar la protección de tu seguridad y de tus derechos usando este medio. Entonces, por eso es que de pronto uno dice, ¿para qué ley? Para esto, para el otro, porque son necesarios para cubrir ciertos nuevos aspectos que sale el tema de derechos. Pero aquí, como pueden ver, estoy poniendo algunas específicas. Por ejemplo, una de las obligaciones específicas, proteger, ¿no? Tiene que otorgar protección legislativa a los derechos humanos. Esto quiere decir que tiene que haber normativa específica al tema de derechos que el Estado, que obligue precisamente a todo este aparato estatal a
precisamente proteger los derechos, ¿no? Y cómo lo va a hacer, y si va a haber plata o no va a haber plata, qué instancias van a ser responsables, todo eso, ¿no? Luego también una de las obligaciones tiene que ver con el cumplimiento específico a este tema, ¿no? O sea, tiene que asegurar el Estado que la efectividad de los derechos humanos, o sea, que sean realmente protegidos, ¿no? Buscar mecanismos, implementarlos para proteger los derechos, ¿no? Entonces hablemos de derechos, como les decía, ¿qué hacemos con el derecho a la educación, con lo que ha pasado ahora con la emergencia sanitaria? Pucha, nos tiene que ayudar a pensar y cómo protegemos el derecho y cómo lo garantizo, ¿no? Que realmente este derecho sea abierto para todos, ¿no? Entonces es un problema porque no todos tenemos acceso a internet, hay localidades donde no hay. Pucha, ¿qué hacemos, no, chicos, que los ves caminando, que han visto esa noticia, ¿verdad? Caminaban no sé cuántos kilómetros hasta llegar a una antenita de Entel y tratar de pasar la clase ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que ha hecho el Estado? Bueno, vas y me pones la antena porque es la solución, tengo que garantizar que este derecho se ejerza y para eso necesito la antena, vas y pones la antena, ¿no? Entonces son las medidas que requiere este cumplimiento, ¿no? Que haga cosas para que se cumplan los derechos. También otra obligación es investigar, ¿no? Investigar las conductas violatorias de los derechos humanos cometidas a través de un proceso judicial respetuoso de las garantías procesales. O sea, una de las obligaciones para proteger y cumplir también el tema de derechos humanos es que se haga una investigación sobre cualquier tipo de violación que pueda haber en tema de derechos. Y por último, también complementario es el tema de la prevención, ¿no? Que el Estado también tiene que adoptar medidas para evitar las posibles violaciones o que se puedan repetir violaciones de derechos humanos y generalmente por agentes del Estado. Y hoy en día también se habla de particulares, ¿no? Entonces tenemos que evitar, por ejemplo, que haya particulares que llegue el momento de la zafra, por ejemplo, que ha pasado, ustedes deben acordarse, no hace muchos años, que de pronto se llevaban familias completas y prácticamente las tenían en esclavitud y para hacer la zafra. O lo que pasa con muchos bolivianos en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Que se van y terminan trabajando como esclavos y los rescata el Estado y la policía, ¿no? Porque precisamente son cosas que pasan no solamente por la policía o agentes del Estado o servidores públicos o militares o no sé, los de migración últimamente también que son terribles con este tipo de cosas. Entonces, sino también a veces hay particulares, como el caso de la Argentina, como los zafreros y cosas así que han aprovechado ciertas condiciones o sectores de gobernabilidad, o en este caso pueblos indígenas, para generar condiciones prácticamente de esclavitud. Entonces el Estado también está obligado a generar estas ciertas políticas de prevención. Y por lo tanto, nosotros como institución estamos obligados a pensar en políticas de prevención internas para que no se vulneren los derechos de las mujeres, ¿no? O que por lo menos generen cierta igualdad y que no sea discriminatorio, ¿verdad? Una cierta igualdad. Bueno, ahora hemos hablado de este tema de que nosotros tenemos derechos humanos para limitar el poder del Estado, ¿verdad? Y eso es una característica fundamental, ¿no? O sea, es una de las características, como les decía, medulares para entender el concepto de derechos humanos. Pero sí nosotros tenemos limitaciones a los derechos, eso es igual importante entenderlo, ¿no? Si bien la construcción y la aplicación de desarrollo de los derechos humanos es un tema progresivo, como les decía, que va a ir cambiando, que siempre se va a ir complementando, se va a ir actualizando, por así decirlo, también es importante reconocer que hay algunas limitaciones de los derechos humanos. Y esto está relacionado con este principio de progresividad que les mencionaba. En este caso podemos hablar de que hay limitaciones permanentes, o sea, de hecho ya que se dan porque son inevitables de darlas, pero de todas maneras van a darse cuenta que son limitaciones muy, muy razonables. El primero, por ejemplo, es una limitación natural. ¿Por qué? Porque mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Entonces, esa es la primera limitación permanente que tenemos de temas de derechos humanos, porque no podemos sobreponer mi derecho sobre el derecho de otra persona. No se olviden que los derechos humanos precisamente buscan eso, de que todos ejerzamos los derechos de forma plena, ¿no? Sin ningún tipo de distinción o discriminación. Por lo tanto, mis derechos van a llegar a un límite cuando empiezan los derechos del otro, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una limitación permanente que siempre vamos a tenerla en cuenta.
Por ejemplo, otra de la ejemplo de limitación permanente es la imposibilidad material de los estados, o sea, no tienen cómo, ¿no? Ese es un tema igual que no se lo puede tomar específicamente como una falla de un sistema, ¿no? Sino tal vez de algo más global. Por ejemplo, me refiero, hablemos de temas de alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes la piensan bien, el derecho a la alimentación es algo... Bueno, perdón, es que me acaba de llegar un mensaje precisamente de algunos participantes del curso que me dicen que están todavía haciendo una especie de control, están acuartelados por el tema del tema del bloqueo y todo eso, ¿no? Pero bueno, no se preocupen por el tema, esta sesión está siendo grabada y van a poderla ver después, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se comprende, se entiende. Bueno, este sería un buen ejemplo también, ¿no? De algunas limitaciones temporales, ¿no? Si, por ejemplo, tienen todo el derecho a participar de esta sesión, claro que sí, pero en este caso se las necesita para algo tal vez más importante. Y por lo tanto, se puede, pues, limitar temporalmente ese derecho. Pero no solo estamos negando, porque va a poder ver, por ejemplo, el video posteriormente, entonces sí va a tener el acceso. Bueno, entonces, la imposibilidad material de los estados. Por ejemplo, tenemos el derecho al acceso a una alimentación, ¿no? Pero sabemos que en muchos países, hace buenos años atrás, por lo menos, había un problema tremendo de hambruna y países del África principalmente, ¿no? Se acuerdan que había hasta campañas mundiales para llevarles comida y cosas así. Y no es que de pronto los gobernantes o ese estado decían no les voy a dar de comer, ¿no? No quiero que coman, ¿no? O no, es que no había la posibilidad, o sea, no tenían los recursos materiales, tal vez no tenían los recursos económicos, lo más probable era eso, o los recursos humanos para poder generar todo este movimiento y garantizar seguridad alimentaria a esta gente, ¿no? Entonces, esa es otra de las limitaciones que generalmente se chocan, ¿no? Que deberían ser temporales y se procura que sea temporal, ¿no? El mismo principio de la progresividad de derechos y aplica también en que se van aplicando los derechos de modo progresivo, no necesariamente todos tenemos todos los derechos mañana, ¿no? Si se procura, es lo que se busca, pero de acuerdo a la posibilidad de cada estado también se van aplicando y desarrollando progresivamente, ¿no? Y esas son cosas que nosotros tenemos que también considerar, ¿no? Y luego hay limitaciones extraordinarias, ¿no? Que ya son muy diferentes. Son temas también que tienen que ver con los estados y las maneras en que ellos cómo conciben ciertos derechos. Por ejemplo, ya hace muchos años, un principio fundamental de los derechos humanos en temas de desarrollo de los derechos humanos ha sido vetar la pena de muerte, por ejemplo, en muchos países, ¿no? Y la mayoría lo ha aceptado, pero tienes algunos países donde todavía la pena de muerte es algo vigente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de limitación, no sé, es una limitación extraordinaria, por así decirlo, al tema del derecho a la vida, ¿no? Entonces, son cosas que todavía se tienen que trabajar, se tienen que desarrollar, pero son como que limitaciones que las consideramos ya de cierto modo que son permanentes, ¿no? Que son cosas que dependen de muchas otras cosas y no tanto del cuerpo normativo de desarrollo de los derechos humanos, porque eso ya está planteado. Del mismo tiempo tenemos suspensiones temporales, por ejemplo, y eso también ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una inestabilidad grave dentro de un país, cuando de pronto puede haber algún problema, o sea, ¿qué les puedo decir? Como el que nosotros también hemos pasado en una crisis de Estado fuerte en la cual nosotros hemos tenido, entonces, eso ha sido una de las razones en las cuales podemos nosotros, cuando decimos hay un riesgo, entonces declaramos estado de sitio o algún otro tipo de medida que limite un poco los derechos. En este caso, por ejemplo, con la emergencia sanitaria pasa también lo mismo, ¿no? De pronto nadie puede salir, estamos todos en cuarentena, vamos a regular con horarios, ¿no? Todos van a tener que usar barbijo, o de pronto si no te tomas la temperatura no ingresas a algún lugar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí se han limitado derechos, ha habido limitación de derechos, ¿no? Pero también en este caso hace una suspensión temporal por una situación extraordinaria que ha generado una inestabilidad grande, ¿no? Ahora, incluso no se olviden que nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 137 en específico, también menciona cuáles podrían ser las situaciones en las cuales vamos a suspender temporalmente el ejercicio de algunos derechos.
Sin embargo, estas limitaciones o suspensiones, por así decirlo, no pueden ser totales. O sea, nadie puede ser de pronto, mira, mañana vamos a, por este tema de la pandemia, ya el derecho a la vida ya no va a ser un derecho, digamos, ¿no? Ya les había mencionado, no se puede limitar eso, son cosas que no podemos retroceder, no podemos desconocer derechos, pero por eso en este tipo de situaciones de suspensiones temporales, tenemos que considerar que se pueden limitar o suspender los derechos por un tiempo, por una razón muy clara, una justificación muy coherente. Tiene que ser una suspensión muy razonada en relación y también proporcional a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, siempre se trata de regular de ese modo, ¿no? Pero son situaciones que ustedes pueden ver, que todos sabemos, no más que ustedes, ¿quién más que ustedes, que se pueden suceder y que pasan, ¿no? Ahora, limitar los derechos no es violar derechos, es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, igual, cuando nosotros estamos en una institución, y en este caso en una institución policial, hay cierta lógica en el manejo interno de cómo siempre va a haber un mando, va a haber una línea de mando y cómo se va a trabajar, ¿no? Y en muchos casos, en situaciones como las que mencionaba justo con el ejemplo de esas compañeras que no han podido ingresar ahora a la sala, de que hay una limitación, pero por un evento extraordinario y específico que puede considerárselo tal vez más razonable. Pero eso no es una violación en específico, ¿no? Entonces es importante que nosotros igual entendamos esta diferencia para el trabajo que luego nosotros tenemos que hacer para poder identificar lo que es una violación de derechos humanos y lo que puede ser tal vez una especie de limitación o suspensión momentánea o algo así del tema de derechos, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos específicamente por violación de derechos humanos? Son infracciones que cometen los servidores públicos. No se olviden, ante todo, es un tema de responsabilidad del Estado. Entonces, si hay una violación de derechos humanos, siempre el responsable es el Estado, o la instancia, o el servidor público, o la institución, siempre. O sea, por eso es que la Defensoría del Pueblo siempre hace sus recursos y observaciones, informes a la gente del Estado. No va a ir, digamos, a reclamarle al, ¿qué te puedo decir?, al sindicato de choferes, ¿no? Podemos nosotros sugerirles algo, exhortar algo en relación a alguna actitud que ellos puedan tener, pero en realidad nosotros no podemos hacer nada contra ellos porque ellos no son Estado. Y como no son Estado, ellos no violan derechos humanos. Es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces dice, las violaciones de derechos humanos son infracciones que cometen los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Cualquiera sea el poder del Estado en el que se desempeñe, ojo, cualquiera, y que lesionan los derechos fundamentales de las personas. Eso es una violación a los derechos humanos. Ahora, ojo, también es muy importante aclarar, violar, o sea, una violación a los derechos humanos tampoco necesariamente significa delito. Eso también es un tema jurídico que más adelante lo vamos a poder ver, esto en específico, pero las violaciones, como dice acá, como les planteo, como lo que se maneja hoy en día, tiene que ver específicamente en que servidores públicos, ¿ah?, agentes del Estado, servidores públicos, ¿no?, cometen infracciones, ¿no?, y que esta infracción lesiona o limita, daña el ejercicio de derechos de las personas, ¿no? Entonces eso ya se considera una violación de derechos humanos, ¿no? Entonces cuando igual incluso vemos informes, estos últimos informes que ha mandado, por ejemplo, estas comisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han revisado sobre cuáles han sido los eventos que han sucedido en el tema de la crisis de Estado que hemos pasado, y ellos dicen, ¿no?, son violaciones, ¿no?, y ya hacen una referencia clara entre lo que es una violación de derechos humanos y los que se constituyeron ya en delitos en específico, ¿no? Entonces hay una diferencia en específico. Y la idea es obviamente de que estas violaciones puedan prevenirse y si es que suceden, pues se tengan que rectificar, ¿no?, incluso reparar si es necesario. En este caso, cuando hablemos de violaciones, estamos hablando de una mala actuación, no se olviden, ¿no?, que alude a una mala actuación o a la negación de un servicio del Estado, ¿no? Entonces, en este caso, yo he hecho una infracción por hacer algo mal o tal vez porque he negado un servicio a alguien como Estado. Luego, esto involucra a todos los poderes del Estado,
Todos los poderes del Estado pueden violar derechos humanos. El legislativo, el ejecutivo, el judicial. Por ejemplo, puede violar el ejecutivo cuando hace uso desmedido, por ejemplo, de la fuerza de un policía, o un policía hace uso desmedido de la fuerza, está como haciendo una violación de derechos humanos, por ejemplo. Si de pronto yo tengo un jefe que de pronto utiliza su grado para poder hacer algún tipo de infracción o sancionar algo que no corresponda, tal vez es también una violación de derechos humanos. Por ejemplo, el legislativo también puede generar una violación de derechos humanos si de pronto dicta una ley que restringe arbitrariamente los derechos de las personas. Una ley, por ejemplo, que te pueda limitar en ciertas cosas tus derechos, también se considera una violación de los derechos humanos. Y en justicia, obviamente también en el órgano judicial, imagínense un juez dando una sentencia no justa o equivocada, también está violando los derechos humanos, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, de que una violación de derechos humanos puede darse en cualquier espacio, pero tiene que ser del Estado, porque quien asume la obligación de proteger, tutelar y garantizar los derechos es el Estado. Es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos conocer para determinar si ha habido o existe una violación de derechos humanos? Primero, hay que ser muy precisos, ¿no? Se tiene que, si el Estado ha incumplido con una obligación establecida, y eso se puede ver en un tratado internacional, no hace falta determinar la intención ni su culpabilidad. ¿A qué se refiere esto? O sea, para nosotros va a haber una violación de derechos humanos si simplemente determinamos a qué tratado internacional o qué aspecto del tratado se está faltando. No es necesario saber quién es su autor y por qué lo ha hecho, si le cae bien o le cae mal, no nos interesa. Si sabemos que el tratado dice que tú no puedes discriminar y esta persona ha sido discriminada, es una violación de derechos humanos. No nos interesa mucho los autores ni el grado de culpabilidad que vayan a tener, sino que no exista. Lo fundamental en temas de derechos humanos es que no exista la violación. Y si es que existe, se la identifique precisamente para reparar, para generar responsabilidad. Entonces, toda violación de derechos humanos genera una responsabilidad para el Estado. Y eso no solamente en el tema nacional o reglamento o interno, sino en el derecho internacional también. Por eso es importante que estas misiones que llegan para hacer informes en relación a violaciones de derechos humanos llegan con esa autoridad moral, por así decirlo, pero internacional, basados en esos parámetros, en esos instrumentos más actuales en tema de derechos, ¿no? Y es por eso importante el peso que dan este tipo de informes. Ahora, importante también la contradicción que puede haber entre lo que ha hecho el Estado y lo que dice la norma internacional, cuando hay una omisión o no se ha cumplido con este servicio que se está buscando. El Estado es el imputable, o sea, no le van a seguir el juicio, por ejemplo, de pronto, como muchos de estos casos que se han visto en tema migración, ¿no? Yo me acuerdo de este caso famoso que ha habido, no sé si se acuerdan ustedes, no sé si lo han escuchado, pero el caso de Tineo Pacheco, que es precisamente un migrante que ha sufrido varias violaciones de derechos humanos acá en nuestro país, por parte de la gente de la Dirección de Migración, y ha imputado al Estado y le ha ganado el juicio al Estado en instancias internacionales. Entonces, cuando hay una violación de derechos humanos, no es que se dice, bueno, el tal servidor público es el responsable y lo sancionamos a él. No se olviden que el responsable de garantizar y tutelar y respetar derechos es el Estado, y por lo tanto, cuando hay una violación de derechos humanos, el responsable es el Estado. Entonces, el imputable es el Estado. A quien se le imputa la violación de derechos humanos es al Estado. Entonces, es interesante ver también eso, ¿no? Cuando nosotros trabajamos y detectamos violaciones de derechos humanos, es que el sistema, la institución, está fallando, ¿no? No es necesariamente una persona, ¿no? Entonces hay que tener esa visión, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos violaciones, no es por una persona, es
el aparato, el andamiaje, el Estado, la institución está fallando. Y también determinar la violación de derechos humanos implica que se deben tomar medidas. Si detectamos una violación de derechos humanos, entonces es necesario tomar medidas. Uno, todos los recaudos necesarios para que nunca más vuelva a pasar ese tipo de eventos o que ya no pase más, o sea, reparar en seco cualquier tipo de situación que genere violación de derechos humanos. Además de eso, se necesita que se den garantías. El Estado debe garantizar el ejercicio de derechos. Entonces, tiene que dar garantías de que eso no va a volver a pasar. Es decir, que si un sistema funciona mal, pues se modifica el sistema o se lo cambia. Y por último, hay que reparar a las víctimas. Si estas víctimas han tenido algún problema, se ha afectado el ejercicio de sus derechos a consecuencia de tal vez un sistema equivocado, hay que reparar a las víctimas, ¿no? Y este tema de reparación ya es un tema amplio también que se puede hablar, pero es necesario, ¿no? Porque una vez que generas ese perjuicio en derecho, el Estado está obligado a repararlo, ¿no? Por eso es que en este tipo de juicios, como les hablaba del Tineo Pacheco, de este caso que es muy, muy interesante, en este caso el Estado ha tenido que reparar, ¿no? Y en reparación, ¿cómo se le ha hecho? Se le ha dado algunas medidas. Por ejemplo, el Estado ha tenido que disculparse públicamente, ha tenido que publicar esta disculpa y explicando cómo ha sido el caso y qué medidas está tomando, ¿no? Entonces, como que una especie de llamada de atención moral, por así decirlo, ¿no? Para el Estado, ¿no? Y le ha obligado también a tomar medidas como para que esto nunca más se repita. Y también, obviamente, la reparación a las víctimas ha sido en efectivo, ¿no? Entonces, en su momento la Corte ha dicho, bueno, señores, ustedes tienen que pagar, no sabemos cuánto, es algo interno, algo que se ha manejado con mucha confidencialidad, pero obviamente el Estado ha tenido que reparar, ¿no? Por ese errorcito de algunos servidores públicos, ojo, y tal vez del sistema, como les mencionaba, o tal vez por no haber cumplido el sistema de manera adecuada. Pero igual el Estado ha tenido que cargarse esta responsabilidad. El Estado ha sido imputado y cuando ha tenido que, y terminó el tema del juicio, tuvo que reparar a las víctimas y esa reparación de víctimas fue a través de un monto. En otros casos, por ejemplo, a ciertas víctimas de violación de derechos humanos se las ha reparado, por ejemplo, poniendo una plaqueta en una plaza, digamos, recordando el evento y recordando el nombre de la persona. En algunos lugares, en otros países, lo que se hace es poner nombres a las calles de estas personas que han sufrido de una manera tal vez, no sé, injusta, pero este tema de violaciones de derechos humanos. Entonces, esa es una manera de reparar a la persona, ¿no? Es una manera también de que el Estado asuma y tome mecanismos para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, la violación de derechos humanos también genera responsabilidades, pero lo interesante es que las responsabilidades van específicamente al tema más específico del Estado, ¿no? De la institución. Y nosotros no nos olvidemos que cuando trabajamos en temas de derechos humanos, tenemos que pensar de que estamos apuntando a la institución, ¿no? Que si bien trabajamos para la institución, trabajamos en pro de la dignidad de las personas dentro de esa institución, ¿no? Y si es que hay algún tipo de violación, el responsable no es una persona, sino la institución en sí, ¿no? Es muy interesante tener esa visión. Luego, me gustaría terminar precisamente con esta última diapositiva que tiene que ver precisamente con esta relación, ¿no? De la policía y los derechos humanos, ¿no? Entonces, es algo que no se nos tiene que olvidar en base a estos pequeños conceptos y principios y características que hemos ido revisando hasta ahora, pero la policía tiene por sus atribuciones específicas, ¿no? Y que se les delega por norma, ¿no? Constitucionalmente, ¿no? Pero la lectura tiene que ser proporcional a este propósito. Entonces, la función de proteger los derechos humanos, esa es la característica de toda policía, no solamente de la unidad, sino la policía está constituida para proteger los derechos humanos de las personas. Es la responsable de que estas limitaciones naturales de derecho, por ejemplo, de mis derechos empiezan donde termina el otro, entonces ese es el rol, ¿no? Va prácticamente proteger los derechos humanos, ¿no? Y es algo muy interesante que se tiene que considerar porque mucha gente tiene una concepción equivocada de ese propósito. Luego,
Otra de las acciones y funciones y atribuciones es defender las libertades fundamentales, mantener el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática mediante políticas y prácticas que sean lícitas, humanas y disciplinadas. Todo en busca, si ustedes leen bien estas afirmaciones o estos puntos que yo estoy compartiendo con ustedes, totalmente orientadas al tema de garantizar dignidad a todas las personas. Ahora, también dice, en los regímenes democráticos se han definido pautas para una actuación policial, ¿no? Entonces aquí ya hablo un poquito más de esa parte operativa que ustedes realizan para con la sociedad, ¿no? Y es importante tomar en cuenta, dice, ¿no? Es necesario ausencia de injerencia política en las actuaciones policiales, ¿no? Esto es un poco difícil a veces hacerlo, pero si nosotros tenemos claro el objetivo y el propósito de lo que nosotros hacemos como institución, no llegaría a ser tan complicado. Desmilitarización del servicio policial es muy importante, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferenciación necesaria, yo creo, en muchos casos, porque tienden a meter en una misma bolsa tanto a policía como militares, ¿no? Y no son lo mismo. El propósito de cada uno de ustedes como institución es totalmente distinta, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, es una como dice, como una de las pautas que desde Derechos Humanos se está planteando para mejorar esta actuación policial. Dice, respeto absoluto por los derechos fundamentales de la ciudadanía. Transparencia de actuación, rendición de cuentas, control por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial en las actuaciones policiales. O sea, como que mayor integralidad en realidad en el tema de actuación de la policía. No es como que de pronto dejarla a la policía sola también, como en muchos casos sucede. El monopolio de uso de la fuerza, debe ser exclusivo de la policía. Ustedes tienen que ser los únicos autorizados en poder usar fuerza contra la sociedad. Y eso es un aspecto muy importante, porque si hablamos de dignidad y de limitar al Estado contra los derechos de las personas, este llega a ser un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, por eso mismo la separación y desmilitarización de la policía es un aspecto fundamental. Y los límites de la acción policial deben estar establecidos por ley, ¿no? Entonces, por un acuerdo común, por una norma. ¿Se acuerdan que hablábamos de que los derechos tienen que estar legislados, tienen que estar incluidos en una norma, sea constitución, sea ley? Entonces esta ley precisamente igual orienta a eso, ¿no? A que el accionar de la policía para con las personas tiene que estar reglamentado por una ley específica que nos demarque bien cuáles son las acciones que pueden cumplir o no. Y obviamente esta ley bajo esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva un poco de derechos humanos, de propósitos, de proteger los derechos, de defender estas libertades fundamentales, ¿no? Obviamente de mantener el orden público, pero en busca de un bienestar general, ¿no ve? Entonces, de generar una mejor participación y respeto en temas de democracia y gobernabilidad, ¿no? Entonces, como pueden ver, no necesariamente lo que estamos planteando aquí, lo que vemos desde esa perspectiva de derechos humanos, llega a ser lo que nosotros encontramos en nuestra normativa actual o en el accionar institucional que pueden tener desde el ministerio mismo, ¿no? O desde el ejecutivo, ¿no? Entonces, como les digo, este es un tema de derechos humanos que tiene que ir evolucionando, que va a ir cambiando poco a poco, pero que va a requerir precisamente más de su participación, y como unidad también toma un rol un poco protagónico en relación de cómo vamos a generar tal vez ese mecanismo interno dentro de la misma policía para poder resolver todo este tipo de situaciones, ¿no? O lo que podamos encontrar más adelante en comunidad. Bueno, creo que me he explayado un poco, che, medio que me ha pasado el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, consulta o comentario que quisieran hacer en relación al tema que hemos visto hoy. Hola, licenciado, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está, coronel? Bien, licenciado, agradecerle siempre por las clases que usted propicia, ¿no? Y por toda la información que usted ha compartido hoy con nosotras. Pero quiero manifestarle una preocupación. Hay varias de mis camaradas cursantes que están
todavía trabajando, algunas en los puntos de bloqueo. Mm. Algunas están directamente en las calles, entonces no se han podido conectar. Licenciado, ¿y qué posibilidades existe de que nos pueda compartir la grabación de la clase de hoy día? Ah, Coronel, mire, por si acaso, todas las sesiones que nosotros realizamos en el curso se las graba. Y una vez que Ujú. terminamos la sesión, la publicamos en el mismo módulo. Entonces, si usted ingresa, por ejemplo, al módulo 1, usted va a encontrar la grabación ya de la posibilidad de ver la grabación de la anterior sesión que hicimos con la licenciada Aliaga, ¿no? Entonces Ujú. puede verla, o sea, no hay problema. Entonces, entendemos nosotros que hay acciones, como les digo, hay que pensar un poco en temas en tema, con esa perspectiva de derechos humanos, ¿no ve? Que no todos tenemos la oportunidad en el momento, puede pasar algo, pero va a estar el video, entonces ya van a poder ingresar y ver el video sin ningún problema. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. No, no es nada. No sé si alguien más tuviera alguna consulta, pregunta, quisiera hacer algún comentario en relación al tema que hemos trabajado hoy. También pueden usar, si gustan, el chat, si de pronto no pueden prender el micrófono, entonces pueden usar el chat de la sala para hacer cualquier pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Carola? Buenas noches. Disculpe, doctor, me quedó un poquito de duda con esta situación que mencionó casi al final de la presentación de desmilitarización de la policía. Por favor, necesito un poquito, me quedó un poquito. Sí, buena observación, buena observación. En realidad, esta sugerencia que se hace a partir de derechos humanos, desde la perspectiva de derechos humanos, es que la formación que tenga la policía no sea igual a la que los militares tienen. Y me refiero en el sentido de que a veces el trato y la formación que tienen incluso está relacionado mucho al tema militar. Después de todo, nosotros tenemos que ser conscientes de que la policía cuando se fundó ha surgido y sus primeros instructores y comandantes, tengo entendido, han sido militares. Entonces se ha quedado con cierta línea, cierta práctica militarizante. Y no nos olvidemos que la formación militar no está orientada al respeto y promoción de derechos humanos o de atención y al servicio de la ciudadanía. El militar tiene una formación específica que es para otra cosa que es la guerra, ¿no? Entonces medio que va un poco contrario a los preceptos que estamos pensando. Entonces cuando se habla de desmilitarizar es de que se tiene que pensar que los procesos formativos tienen que apoyarse más al tema de promoción, defensa de derechos y no tanto tal vez al tema, que te puedo decir, de control, de represión y cosas como esa, ¿no? Entonces es un debate todavía que está, pero es una de las sugerencias que siempre se plantea de que la policía tiene que tener una formación específica como policía y un actuar específico como policía y que no tenga algunas actuaciones, alguna formación como la de militares. Entonces, cuando hablamos de desmilitarizar, por ejemplo, es hablar de que la policía no le debería tener armamento pesado, por ejemplo. No es necesario pensar en la policía que tenga armamento letal. Tal vez debería tener otro tipo de armamento no letal, que precisamente solo permita controlar, que permita garantizar el derecho a la seguridad, que permita garantizar el derecho a la vida, ¿no? Entonces, esas cositas son las que se plantean como la desmilitarización de la policía. Gracias, doctor. A vos, Carola, gracias. Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, siendo que... Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Carola, adelante. Solange le habla. Ah, Solange. Licenciado, ¿cómo está? Mire, un poquito apartándonos del tema, pero sobre derechos humanos y aprovechando la coyuntura, quiero hacerle una pregunta a ustedes como institución, como defensor, como usted como representante, defensor del pueblo. Eh,
el caso que está en boga, ¿no? De la niña de Mm. 11 años que ha sido violada y además que estaba en estado de gestación. Me llama mucho la atención cómo tanto, bueno, las instituciones públicas que estamos obligadas a velar por los derechos humanos, hemos tenido que esperar 3 semanas o un poco más para tomar la decisión que al fin ayer se ha tomado. Incluso han tenido que intervenir, ¿no? Incluso representantes de la ONU para tomar este tipo de decisiones, o bueno, para ayudarnos a tomar este tipo de decisiones, siendo que hay una sentencia constitucional que debería haber primado desde un principio. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quiénes? Todos hemos fallado en realidad porque hemos esperado 3 semanas más para que se siga desarrollando una vida dentro de una menor. ¿Y cuál debería ser el actuar como policía boliviana, como defensor del pueblo, Ministerio Público y otros, obviamente, que Ministerio de Salud seguramente, y otros que deberían haber actuado inmediatamente? ¿Cuál es la posición del defensor del pueblo, aprovechando la situación de que tenemos a un representante de la Defensoría? Buena pregunta, y creo que en realidad no está tan fuera del tema, ¿no? Nos va a ayudar precisamente a utilizar esta situación como un ejemplo. Porque no te olvides que cuando hemos hablado de las violaciones de derechos humanos, aplica a cualquier servidor público, de cualquier instancia del Estado, de cualquier nivel. Y en este caso, las personas del hospital son servidores públicos, porque es un hospital del Estado. ¿No? La Defensoría de la Niñez que ha atendido el caso, entidad del Estado, ¿no? Es del gobierno municipal, pero es del Estado, el hospital de la gobernación, por ejemplo, ¿no? Entonces, estás viendo, hay diferentes niveles del Estado y que han tenido responsabilidad. Y sí, es considerado una violación de derechos humanos, y por eso tienes también a gente de las Naciones Unidas también haciendo una especie de comunicado y participación en el tema, ¿no? Ahora, cuando hemos visto que cuando hay una violación de derechos humanos, no nos interesa tanto a nosotros los defensores de derechos humanos ver quién es el responsable, por qué, ¿no? O sea, quién ha sido, quién ha dicho. Lo que estamos viendo en este caso es que, como tú decías, no se ha cumplido lo que ya estaba establecido, el protocolo establecido, porque hay un protocolo aprobado y dispuesto por el mismo Ministerio de Salud para este tema de la interrupción legal del embarazo. Pero el detalle es que ahí ha habido, como te digo, un mal cumplimiento, una omisión, un mal servicio por parte del servidor que ha sido específicamente el agente del hospital. ¿Por qué? Porque la Defensoría, al momento de que ha recibido la denuncia, ha llevado a la niña al hospital, siguiendo el protocolo, porque es lo que corresponde, porque el hospital es donde le van a practicar la interrupción legal. Pero ahí es donde se filtra la información y alguien del hospital es quien da la información a esta gente que es representante de la Iglesia Católica, ¿no? Y que tratan de intervenir. El hecho de que ellos hayan logrado ingresar burlando la seguridad del hospital o también burlando a la gente de la Defensoría de la Niñez, todo eso ha generado responsabilidad y ese ha sido el problema. Prácticamente por eso igual la Defensoría del Pueblo ha hecho la denuncia por trata de persona, porque prácticamente se la sacaron a la niña como una especie de secuestro y le estaban torturando porque estaban obligando a ser madre, porque no se olviden que obligar a tener un embarazo forzado se considera tortura, es tortura. Ya por muchos instrumentos internacionales de derechos humanos ha sido reconocido y planteado y definido como tortura. Y es parte de todo de este catálogo de abuso sexual que se puede presentar, está tipificado el embarazo forzado, ¿no? Entonces, como embarazo forzado, y trata en el sentido de que no se olviden de que incluso la ONG o la iglesia había propuesto, había comprometido el pago de un cierto monto de dinero mensual a la madre, o sea, como que, oye, cacho, ¿estás comprando la guagua o qué? Digamos, ¿no? O sea, toda esa situación, imagínense como una situación de una persona que no conoce bien el procedimiento, que no conoce bien el propósito de los derechos humanos, de cómo ha generado semejante problema tremendo, ¿no? Entonces, y es ahí que la Defensoría del Pueblo
decide reaccionar de este modo y hacer las denuncias pertinentes y presentar las acusaciones ante la fiscalía y empezar el tema de mandar las notas y exhortaciones a las instancias correspondientes, ¿no? Entonces, prácticamente la Defensoría ha sido quien la instancia que ha dado la voz de alerta y que ha empezado a movilizar todo, porque el Ministerio de Justicia no había, ¿no? Gobierno también calladito, no pasaba nada, ha sido muy frustrante para nosotros ver que la reacción de este aparato del Estado, que es el responsable de garantizar este derecho, de tutelar el derecho de la niña, no la haya hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una violación de derechos humanos. Por eso, entonces, nosotros como Defensoría ya hemos llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para precisamente hacer conocer este tipo, para conocer que esta violación de derechos humanos genera responsabilidad al Estado, y el Estado va a ser sancionado por eso. Y va a tener que asumir su responsabilidad y va a tener que reparar. Y obligado a modificar, en cierto modo, este proceso para que nunca más vuelva a ocurrir una situación como esta. Y obviamente ya el Estado verá, de acuerdo a sus propios procedimientos, a propia normativa, si estas personas o no van a ser sancionadas por el tema específico, ¿no? Pero de hecho ya la Defensoría del Pueblo ha iniciado estas acciones con normativa interna en base a los criterios penales internos para poder acusar a estas personas que por omisión tal vez, pero no así tanto omisión, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces ha sido como algo deliberado, ¿no? Entonces que se está trabajando. Pero este nos sirve de muy buen ejemplo lo que tú mencionas, porque mira, el Estado son varias instancias que están comprometidas y son las que precisamente han fallado ahora en cumplir, en cumplir el criterio básico de garantizar su derecho de que tenga una vida digna y de limitar, digamos, ¿no?, ciertas cosas. Entonces ahora es importante también ver que hemos visto un choque, ¿no? Creo yo, una especie de pulseta entre dos instituciones grandes, ¿no? Que obviamente el Estado es la más grande que tiene la atribución, ¿no? Pero has visto que la Iglesia Católica ha tenido su voz, ha defendido. Hemos visto personas que eran como esta persona, el responsable de desarrollo humano de la alcaldía de Santa Cruz, diciendo que él iba a asumir toda la responsabilidad. O sea, qué poco conocimiento de normas de derechos humanos, la verdad, por parte de la persona que está encargada del desarrollo humano, o sea, de que toda la gente viva en dignidad, ¿no? Es un poco contradictorio, pero has visto cómo es ese choque de, no sé si de morales o de creencias ha sido el problema, ¿no? Ha sido un tema de tratar de imponer cierto criterio sobre el criterio del Estado, ¿no? Y eso es muy grave, eso es muy grave, eso es muy grave. Entonces, esa es la situación en la que más o menos se ha desarrollado. Hemos tenido que esperar, mira, 3 semanas para que pueda cumplirse con lo que la norma dispone. Ya, digamos, se ha resuelto el tema de cumplimiento y garantía del tema de derechos, pero la vulneración se ha dado. Y eso no lo va a borrar. Entonces, siendo esta una violación de derechos humanos, ten la seguridad de que va a seguir su curso. No te podría decir cómo terminará dentro de la justicia boliviana, la verdad, pero por lo menos si esto ya ha llegado hasta la Comisión Interamericana y de ahí deciden pasarlo a la Corte, pues eso seguro que va a caer con una sanción y fuerte al Estado, porque no estamos hablando de una omisión de un servicio, de un tema migratorio como el caso Tineo Pacheco. Estamos hablando de una niña que ha sufrido violación, que luego por no proteger adecuadamente ha sufrido hasta trata, ¿no?, y tortura, ¿no? Entonces es un caso un poco complicado, eso va a terminar mal para el Estado. Sí, toda la razón, licenciado. Bueno, en esos casos, mire, es lamentable nosotros como institución del Estado no ver cómo hemos tardado 3 semanas y un poco más en reaccionar, ¿no?, a lo que estaba pasando. Pero en estos casos, no sé quiénes serían seguramente ustedes, los llamados a convocar, si valdría el tema, para a un tipo COE, a un centro de operaciones de emergencia, para tomar ciertas determinaciones, porque imagínense, yo entiendo el protocolo que se ha tardado,
los tiempos en los que se han llegado a mandar las notas, las denuncias, etcétera, pero podríamos haber reaccionado de manera más oportuna, haciendo cumplir la norma, básicamente. Correcto, correcto. Simplemente debería cumplirse lo que estaba dispuesto, ¿no? Pero es lo interesante, ¿no? De que, bueno, podemos decir que no es culpa del Estado de pronto que tengas personas que son objetoras, por así decirlo, pongamos así, como objetoras de conciencia, ¿no? Pero de todas maneras, como Estado, igual tienes que tener un procedimiento que, a pesar de que haya personas que objetan conciencia, que también se reconoce como algo válido. O sea, yo puedo como médico objetar y decir, no, yo no creo en esto y no lo hago, pero el hospital debería tener a alguien que sí lo haga, porque, y que sí lo acepte, porque es el procedimiento lo que dispone. Hasta eso está en el procedimiento, está establecido en el procedimiento. ¿Qué pasa si hay un objetor de conciencia y cómo se debe resolver ese tema? ¿No? Pero, como te digo, el aparato, el Estado ha respondido tarde, como tú dices, ha tardado en generar una respuesta para garantizar ese derecho. Lo interesante aquí es que ha tenido que participar la Defensoría, en realidad la Defensoría del Pueblo, así como que le ha dado la luz, ya ha dado el grito al cielo y ha empezado a mover cielo y tierra. La Defensoría incluso ha estado allá en Santa Cruz, ¿no? Es información que no sabe la gente, pero la defensora ha estado y ha ido hasta el centro donde estaba la niña y no la han dejado entrar, siendo que la ley del defensor del pueblo dice que nosotros podemos entrar a cualquier instancia sin necesidad de ningún tipo de permiso. Donde haya niñas o niños o haya personas recluidas, como en este caso, en este centro, nosotros tenemos todo el derecho a ingresar porque podemos hacer las verificaciones necesarias porque estamos garantizando derechos y no la han dejado entrar. Entonces, como puedes ver, ha sido como un choque muy interesante entre cierta entidad que tiene cierto poder, ¿no? Y que se ha querido cerrar, ¿no? Y que tenía, por ejemplo, para el colmo, el apoyo de un gobierno municipal y tenía el apoyo de gente del hospital, ¿no? Como que tenía su gente, por así decirlo, ¿no? Entonces ha sido un poco complicado, pero al final ese también es nuestro rol, ¿no? Obligar al Estado que asuma esa responsabilidad que tiene de garantizar, tutelar estos derechos y que se cumple el protocolo, ¿no? Entonces, que esa ha sido la finalidad más que todo que nosotros hemos realizado. Pero obviamente también es parte de nuestras responsabilidades que cuando hay este tipo de violaciones sean denunciadas ante la instancia que sea pertinente. Por eso se lo ha hecho primero a nivel interno y luego ya también a nivel internacional. Qué bueno, muchas gracias. No, a ti más bien, Solange, gracias por participar. Bueno, siendo que ya nos hemos pasado un poco el tiempo, ya son las 8, quiero agradecerles a todos por haber participado, por estar acá. Espero que el tema les esté ayudando, espero que el curso también les esté gustando y les esté ayudando, los materiales sean los adecuados para ustedes. Entonces, ya por si acaso, el módulo 3 ya está publicado, ya se lo ha habilitado el día de hoy. Aún no hemos definido la fecha de la próxima sesión, porque todavía tenemos que coordinar agenda con la persona que va a dar la charla, pero yo creo que hasta mañana en la tarde ya la vamos a publicar. No se preocupen, vamos a procurar de que sean horarios como los que se ha dispuesto hoy día y en la primera sesión, horarios que no necesariamente sean de trabajo. Claro que hay situaciones como estas que tampoco podemos prever, que ustedes tienen que trabajar, pero no se preocupen, entendemos esas situaciones y por eso vamos a publicar las sesiones grabadas en cada uno de los módulos. Bueno, entonces, sin más que decirles buenas noches, que descansen y ya nos vemos para la próxima sesión. Hasta luego. Gracias, licenciado. Buenas noches.